Muy buenas tardes. Es siempre un privilegio el poder hablar de temas trascendentes como es la familia, y más lo es en un auditorio de líderes como son cada uno de ustedes aquí esta tarde, en donde el efecto de lo que aquí se plantea, se analiza, se reflexiona, pues es multiplicador, porque un líder transmite, comunica, dirige, marca rumbo. Y justamente en los temas de la familia necesitamos marcar rumbo. Antes la familia pues era considerada por todo el mundo como la célula base de la sociedad, como el municipio lo es a la república. La célula base de la sociedad es la familia, y lo que se vive en la familia refleja el producto de la sociedad. Por ahí dice el cardenal Sandoval que pues el cucharón saca lo que tiene la olla. Entonces, si tenemos un mundo como el que lo tenemos, es porque las familias están en una crisis. La siguiente, por favor. Y la crisis de la familia, pues es una crisis grave, porque si se acaba con la familia, si se destruye la familia, no queda más. Y ese es el escenario que hoy vivimos. Tenemos una realidad. Yo recuerdo en mis tiempos de universitario la cátedra de sociología del maestro Isaac Guzmán Valdivia, donde pues tenía un libro que se llamaba Los valores de nuestra nacionalidad, escrito hace 60 años, pero que durante la historia de México, desde la historia colonial hasta nuestra historia independiente, esos valores estaban presentes, y en las últimas 4 o 5 décadas estos valores han sido demolidos. Recuerdo también otro libro de él mismo que se llamaba La civilización actual contra el destino del hombre, en donde se anunciaba ya desde entonces por dónde era la ruta que pues artífices de los proyectos globales estaban empujando al mundo, y en donde pues en aquel tiempo a mí en lo personal me parecía muy difícil el pensar que estos valores de la nacionalidad que México tenía y que estaban justamente arraigados en sus familias pudieran ser demolidos. Y hoy, amigos, han sido demolidos. Tenemos una situación verdaderamente de desastre. Nos decía el antiguo catecismo Ripalda: ¿para qué hemos sido llamados a la vida? Para conocer, amar a Dios en este mundo, servirle y después gozar de Él en la otra vida. Pero hay una norma en la conciencia de todos los hombres que no tiene que ver estrictamente con la religión, pero que Dios ha puesto justamente en la intimidad de la persona, que es la conciencia. Es una regla muy sencilla: obra el bien y evita el mal. Y esto pues es justamente lo que nos conduce finalmente a la regla del amor, por el cual seremos un día juzgados al fin de nuestras vidas, todos, independientemente de nuestro credo religioso. Sin embargo, hoy el problema es que no se sabe cuál es el bien y cuál es el mal, y está distorsionado desde las instancias públicas, y nuestras familias han perdido esos valores. La siguiente, por favor. La situación de las familias mexicanas, y de esto hay muchísimos análisis, es verdaderamente alarmante. México ocupa lugares de primero y segundo nivel en récords que jamás quisiéramos para nosotros. Vamos a ver la siguiente. Tenemos el primer lugar en abuso sexual infantil, el primer lugar del mundo en abuso sexual infantil.
Tenemos el primer lugar mundial también en tráfico sexual de niños. Cuando se pierden los niños en este país, pues sabemos para dónde van. Tenemos el primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil por internet. El segundo lugar mundial, aquí estamos en segundo lugar, solo quizás, ojalá que no sea por unos meses a cómo van las cosas, en producción de pornografía infantil. El primer lugar mundial, perdón, aquí no mundial, el primer lugar en la OCDE, que agrupa a 34 países de economías más desarrolladas, en embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Pero sí, hay que seguir promocionando los paquetes completos de condones y las políticas públicas que nos lleven a tener cada vez más embarazos de adolescentes. Somos el primer lugar mundial. Somos también el primer lugar mundial en obesidad infantil, en donde pues hace 10 años se había advertido el riesgo de esta situación que hoy en la Secretaría de Salud absorbe el presupuesto fundamentalmente a través de la diabetes y las enfermedades consecuentes, pero no se ha hecho nada, ahí estamos en primer lugar. Somos el país del mundo donde más se sufre el acoso escolar, el bullying. Bueno, antes veíamos cómo había dentro de las bromas de los chavos, cómo tandeaban a un muchacho y lo aventaban a la alberca, ¿verdad? Si sabía nadar, pero vimos no hace mucho las escenas dramáticas de un muchacho que lo aventaba contra la pared, en una escuela, creo que en Hermosillo, y estaba ahí la maestra presente, y lo aventaron tantas veces que al muchacho lo mataron. Somos el primer lugar mundial. Somos el país con desempeño educativo, el último desempeño educativo en la OCDE también. Tenemos el 12% de los fumadores activos en adolescentes y niños. Las primeras causas de accidentes al volante son precisamente por el consumo de alcohol. Somos el primer lugar mundial en impunidad. Se castiga, hay estadísticas que dicen que el 1, el 2%, las más altas el 6%. Primer lugar mundial en impunidad. Somos el país más corrupto de la OCDE. Somos el país de América con más mujeres desaparecidas, que finalmente son convertidas en esclavas sexuales. Somos el primer lugar mundial en secuestros. Somos el 9º país con más muertes por suicidio. Cada día se suicidan 14 jóvenes menores de 25 años en nuestro país. Esa es la realidad que hoy vivimos. ¿Y cuál es el orden jurídico, el orden legislativo que pues da marco a esta realidad de estas cifras que nos deben sacudir? Porque a veces vivimos encerrados en nuestra realidad familiar. Y yo estoy seguro que los que estamos aquí, pues estamos con los principios claros, con la conciencia formada y con la claridad de que vamos a tener que rendir cuentas y vamos a tener que pasar por una aduana que no se arregla cuando el Creador nos pida cuentas de los talentos que nos dio. Pero no es para nada el panorama que se vive en nuestro país. Ahí tenemos un marco que nos ilustra por dónde estamos y hacia dónde vamos. Y no podemos detenernos mucho por el tiempo de la exposición, pero son los pasos que se han venido dando últimamente desde el 2007 con la legalización del aborto en el Distrito Federal y su exportación a lo largo y ancho del país a través de la invitación a viajes turísticos de aborto, porque aquí traen a abortar a niñas y adolescentes a las que les hacen el viaje de ida y vuelta. Y aquí tenemos 150,000 abortos desde que se aprobó.
Y si vemos la gráfica de los abortos y la gráfica de la violencia por ejecuciones, son gráficas paralelas. No se respeta la vida en el vientre de las madres, que se va a respetar la vida de terceros. Tenemos la jurisprudencia de la Corte, en donde establece el matrimonio, mal llamado matrimonio homosexual, más bien homonomio, en donde determina que pues hay una discriminación si no se permite el matrimonio a personas del mismo sexo, olvidando el principio clarísimo de que discriminar es tratar en forma desigual a los iguales. Pero yo quiero preguntarle a los ministros de la Corte, a ver, cualquier niño puede decirnos quién es hombre y quién es mujer. Salta a la vista. Entonces, el hombre y la mujer, que son iguales en dignidad y en derechos, en esencia, son diferentes sexualmente y complementarios. Y de ahí viene la vida. Y de ahí viene el matrimonio. Por lo tanto, no hay discriminación alguna cuando la ley y el Código Civil, como el de Jalisco y el de la mayoría de los estados de la República, todavía hoy reconoce que el matrimonio es entre un hombre y una mujer para formar una familia. No hay ninguna discriminación. Es verdaderamente una resolución aberrante y caprichosa la que la Corte sostiene. Y se pasa por alto también resoluciones de tribunales internacionales de derechos humanos que sí han sido conscientes de esta diferencia sexual que permite que las leyes establezcan, como siempre, o como durante más de un milenio en la ley, pues el matrimonio entre hombre y mujer. El Tribunal de Estrasburgo, el más importante del mundo en materia de derechos humanos, ha resuelto ya con toda claridad que no hay ninguna discriminación cuando la legislación de un país establece el matrimonio entre personas de sexo distinto, hombre y mujer, para fundar una familia. Y esto pues no lo tienen en cuenta. El tema de la resolución de adopción homosexual, el caso Campeche, no me voy a detener porque si no, no terminaríamos. El divorcio express en el Distrito Federal, que pues ya casi es por correspondencia, va a llegar la resolución en donde te avisan que ya tu esposa no es tu esposa o tu esposo no es tu esposo. La ley de los derechos de los niños y adolescentes, que podrá tener muchas cosas buenas, pero tiene gravísimas cosas malas, y que es un instrumento para manipular y adoctrinar a nuestros niños. Y esto viene como una avalancha que ya va en curso. El tema del libro de texto con educación sexual, que seguramente aquí se tocará por otros de los panelistas. La resolución de la Corte sobre la marihuana, en donde, bueno, sí, nos hacen mucho daño las salchichas y las carnes, peligrosísimas, pero los churros de mota, mientras sea para disfrutarlos, no hay ningún problema. El protocolo que la Corte impone para juzgar con perspectiva de género es también, sin duda, un instrumento para forzar a los jueces del país, pasando por encima de la Constitución y de los tratados internacionales, como ya lo decía aquí Jorge Adame en su intervención sobre los derechos humanos, en políticas de derechos humanos que no son humanos ni son derechos, para forzar a los jueces en estas interpretaciones. Bueno, este es el marco legal al que hoy nos enfrentamos y cada día tenemos nuevas y malas noticias en ese sentido. La siguiente, por favor. Así, pues tenemos que la familia está desprotegida, es agredida por un entorno social avasallador, producto de una guerra ideológica que está en marcha, que está en curso, y alentada por un alto nivel de impunidad y por la ausencia de una sociedad civil organizada. Sin embargo, hay también señales alentadoras. Comentaría el encuentro Juntos por México en Puebla el pasado mes, en donde pues integrantes de asociaciones de laicos comprometidos a lo largo y ancho del país, a los que se suma también los líderes de este encuentro, manifiestan con toda claridad: no nos sentimos representados por legisladores, gobernantes y jueces que imponen de una u otra forma concepciones que violentan la naturaleza y las leyes
contrarias a la dignidad de las personas, al valor de la vida humana, al matrimonio natural y a la familia. Es importante esta movilización, la expresión de esa inconformidad y la propuesta para cambiar este marco que hoy vivimos. Se dice también, nos duele la violencia, nos envilece la corrupción, nos apremia la falta de oportunidades de vida digna, nos indigna la pobreza. Los católicos, termina diciendo las conclusiones de este manifiesto de Juntos por México, vivimos en la esperanza cierta de que las cosas pueden cambiar. Actuaremos sumando, caminemos juntos por México para construir una sociedad en que se promueva la justicia y la paz. Pero amigos, no habrá justicia y paz si no tenemos familias sanas, familias con valores y familias fuertes. La siguiente, hoy tenemos una amenaza grave contra nuestros niños, ya comentaba esta ley de derechos de los niños y las niñas, en donde se incluyen los derechos sexuales, que implica que con independencia de sus padres pueden acceder a la información, a los materiales anticonceptivos, abortivos, etcétera, y también, por supuesto, conocer la posibilidad de relaciones homosexuales y todo lo que está alrededor de esta política de género. Esta amenaza está caminando sobre nuestros niños y ya la vivimos, y el nuevo instrumento de esta ley va para allá. Solamente el dato de la Encuesta Nacional de Valores Juveniles de 2012, en donde el 39.9% de nuestros jóvenes prefieren su libertad a cualquier compromiso, prefieren su zona de confort. Aquí se decía, el 50% de los matrimonios están divorciados. Comentaba también otro de los panelistas anteriores, el dato de que el 50% de las familias son de padres ausentes, o les doy el dato de Jalisco, 435,000 hogares están encabezados por una mujer sola y los hijos están solos. Pero bueno, ahí está el Estado con estos instrumentos para educarlos y sacar el tema de los derechos de los padres a formar a los hijos, que finalmente, como están las cosas, difícilmente sabría la inmensa mayoría de los padres por dónde educar a los hijos. El 78%, 78.5%, asocian el éxito con un buen trabajo y la posición económica, dejando de lado siquiera el interés de formar una familia. Los jóvenes hoy, muchos jóvenes, no todos los jóvenes, pero muchos, no quieren ni ver al matrimonio como una meta de su vida. Esa es la realidad que hoy tenemos. La siguiente, por favor. El cardenal Robert Sarah señaló en el marco del Sínodo de la Familia que cómo estarán precisamente las cosas, que el Papa Francisco convoca a este sínodo, que duró 2 años, con sesiones en octubre del año pasado y ahora, y del cual le mandará finalmente un documento, por la preocupación precisamente del Santo Padre de que si se destruye la familia se acaba todo. Y decía el cardenal Sarah, 2 bestias apocalípticas amenazan a la familia y a la sociedad: la ideología de género y el terrorismo islámico. El terrorismo islámico te quita la vida, pero la ideología de género te pierde el alma. El asunto de esta ideología que hoy se impulsa y que agrede a la familia es de enorme importancia y hay que detener el avance de esta ideología. Hoy se ha transformado, la siguiente, el vocabulario. Y bueno, para poder ganar la batalla de la cultura, pues hay que hacer que la gente pierda la conciencia. Nadie estaría de acuerdo en matar a un inocente vivo, viable, que es una persona en el seno materno. Pero si hablamos de interrupción del embarazo, pues quizás tenga más adeptos, pero entonces se interrumpe y luego continúa. Pues es un uso de palabras precisamente que va engañando completamente para confundir. Ya no se habla tampoco de prostitutas, sino de trabajadoras sexuales. Pues habrá que enseñarlo en las universidades, ¿no?, para que este trabajo tenga más oportunidades. Ya no se habla de familia natural,
sino de familia tradicional, y hay muchos tipos de familias. Hay que ver pues la posible adopción de los hijos de homosexuales. Yo no conozco a ningún hijo de homosexuales, porque los homosexuales no pueden tener hijos. No hay en el mundo un solo hijo de homosexuales. Precisamente por eso el matrimonio es entre hombre y mujer, para preservar la vida y la especie, y por eso es una institución de orden público que debe ser protegida por la ley. Y las uniones entre personas del mismo sexo son de interés particular, en la cual, bueno, pues la ley les permita que hagan ahí en lo privado lo que gusten, pero la familia tiene que ser protegida por la ley. La siguiente, por favor. En este marco, y aquí para no excederme, yo les invito a participar en una gran batalla, en una gran campaña, que es la campaña de una reforma constitucional por la familia y para la familia. Si no damos esta batalla, eso es al menos mi opinión, pues nos quedarán dos caminos en el futuro no muy lejano. Dar testimonio casi por la vía del martirio o de la cárcel, porque no es una exageración, ahí está el CONAPRED, ya nadie puede hablar, las universidades católicas tienen que ver cómo se acomodan, porque no pueden utilizar estas terminologías que ofenden y discriminan. Ya no vamos a poder hablar, no vamos a poder alzar la voz, los niños no van a saber qué es el bien y el mal. Ese es el tema al que nos estamos enfrentando. Yo les invito a impulsar esta iniciativa ciudadana, la primera en el país. Es el primer ejercicio de una iniciativa popular ciudadana. Necesitamos reunir 112,000 firmas. 112,000 firmas que ya se están recabando en más de 40 ciudades a través del impulso de Confamilia, el Consejo Mexicano de la Familia que preside Juan Dabdub, pero que agrupa a personas individuales y a liderazgos de asociaciones que estamos trabajando intensamente para lograr esta meta. En Jalisco hemos logrado ya 60,000 firmas y no queremos llegar a 112,000, pues ya Jalisco la está poniendo la mitad. Queremos llegar por lo menos a 2 millones de firmas para que los diputados y senadores de este país sepan que a pesar de todo hay padres de familia y mexicanos preocupados por nuestros hijos y por nuestras familias, y que tiene que dialogarse, y que tiene que hablarse, y que tiene que escucharse argumentos no necesariamente religiosos, que los hay muchos, sino antropológicos, psicológicos, sociológicos, de la estadística de lo que sucede hoy precisamente, de la violencia, de la drogadicción, y que pueda razonarse las políticas públicas. Necesitamos el lograr estas firmas, que queremos alcanzarlas para llegar hacia febrero con esta iniciativa al Congreso. Nos queda poco tiempo, pero es tiempo suficiente si nos ponemos en marcha. El Papa Francisco nos dice, hay que armar lío. Y esta iniciativa, además de que busca llegar al Congreso, sabemos que solo milagrosamente podría ser aprobada, con lo que hoy piensan los diputados y los senadores. Sin embargo, tiene un objetivo paralelo y quizás prioritario. Busca reabrir el debate sobre estos temas. Si no reabrimos el debate en la sociedad, ante los medios de comunicación, en las escuelas, en las casas, y difundimos la verdad, no sabrán nuestros niños cuál es el bien que hay que procurar y el mal que hay que evitar. Y entonces pondrán en riesgo lo más grave, porque como dijo nuestro Señor en el Evangelio, no temas a los enemigos que te pueden quitar la vida, sino teme a los que pueden hacer perder el alma.
De ese tamaño es la batalla, y yo les invito a impulsar esta reforma que tiene como finalidad establecer en el artículo 4 de la Constitución el matrimonio entre hombre y mujer, que no hay otra forma de matrimonio, porque no creo que ustedes conozcan una hemorragia de agua o una barbacoa de lechuga. Entonces, matrimonio es un hombre y una mujer para fundar una familia. Se reconoce a la familia natural como la célula base de la sociedad a la que deben dar impulso las políticas públicas. Se reconoce el derecho de los niños a tener un papá y una mamá, y los huérfanos o que están en necesidad de adopción, que sean adoptados por un papá y una mamá. Se establece también el derecho de los padres de familia de educar a sus hijos conforme a sus convicciones y valores, incluidas las religiosas. Y la obligación de los 3 poderes del Estado y de los 3 órdenes de gobierno de generar políticas públicas para promover y defender a la familia. ¿Qué pase en el Congreso? No lo sabemos, esa será otra batalla, pero hay que entrar a la batalla cultural y hay que llegar al Congreso. Muchas gracias.